Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? El día de hoy el tema se llama Aunque parezca ausente, Dios está actuando. Muchas veces pensamos que pasa la vida, pasan circunstancias difíciles, duras, dolorosas. Quizás estaba orando junto al pastor Nano, ¿cierto? Y pensaba cuántos momentos de oración tuvo esta familia por su hijo, desde el primer momento hasta el día de hoy. Cuántos momentos de oración. Y quizás a usted también le ha pasado muchas veces. Estamos sin trabajo, periodos en que está la escasez económica, periodos en que vemos que la enfermedad avanza. Vamos a un médico, vamos a otro. Vemos a lo mejor como nuestro familiar, ser cercanos, está siendo afectado por esa salud. Hablamos con el Señor, le pedimos al Señor. Vemos situaciones difíciles con los hijos, difíciles con los padres, en nuestros barrios también, poblaciones, la cosa está difícil, ¿cierto? Vemos las noticias, está todo muy duro y a lo mejor nosotros como creyentes nos preguntamos, Señor, ¿dónde está, cierto? Sabemos que Él está ahí, pero necesitamos que Él se muestre, se manifieste, esté en ese transcurso de la enfermedad, en ese camino en que se está acabando ya el seguro de cesantía, ya no hay más pololitos, no aparecen los trabajos. Necesitamos que el Señor esté ahí presente. Y esto, mis hermanos, también lo vivió el pueblo de Israel. Así que aquellos que trajeron su Biblia, y si no trajeron, muy bien, porque aquí se puede ver también, ¿ya? Y si no trajo sus lentes, ahí lo vamos a leer. En Éxodo, capítulo 1, del 11 al 2:10. No vamos a leer todos los versículos, sino que algunos bien importantes. Dice, por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y le pusieron capataces. ¿Cómo eran estos capataces? Despiadados, para subyugarlos con trabajos forzados. Sin embargo, cuanto más lo oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Por eso los egipcios lo hacían trabajar sin compasión, le amargaban la vida y eran crueles en todas sus exigencias. Esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, mis hermanos. Esto era lo que ellos estaban viviendo. Imagínense un pueblo que Dios había prometido que iban a ser la bendición para muchas familias. Imaginen cómo llegaba ese papá, esa mamá a su casa, luego de haber recibido latigazos, a lo mejor sido escupido, maltratado, y su hijo le preguntaban, papá, ¿y dónde está esta historia que tú me contabas? De que íbamos a hacer bendición para todos. ¿Dónde está esa tierra prometida? Solamente yo veo ladrillos, yo veo que tú te mueres, te estás muriendo con ese trabajo. Imaginen ese momento. Habían pasado 400 años y si tú lees en tu casa Éxodo 1 y 2, vas a ver que muy pocas veces se menciona el nombre de Dios. Así que ellos se pueden preguntar, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob que tantas veces hemos escuchado? ¿Dónde estás? Eso era lo que ellos estaban viviendo. Pero tal como a veces puede pasar en nuestra vida, aunque parezca ausente, Dios está actuando. Aunque podemos pensar que Él no está en esta situación, el Señor se está moviendo y de manera muy, muy poderosa. Así que el día de hoy, familia, vamos a ver cómo Dios toma personas comunes y corrientes, como quizás como nosotros, para seguir con su plan, con su propósito libertador de salvación, de restauración. Hoy veremos 4 ejemplos que nos muestran, aunque parezca ausente, ¿qué es lo que viene después? Dios está actuando. 4 ejemplos. Vamos a conocer a 5 mujeres. 5 mujeres que Dios usa para torcer la mano a este faraón que se creía todopoderoso. Dios toma 5 mujeres para que nosotros sepamos que aunque parezca ausente, Dios está actuando. Y el primer ejemplo es sobre las parteras, preservando vida. ¿Cuántos conocen alguna obstetra? Matrona, como se dice. Muy bien, eso. Si hay una por aquí, hay una joven que quiere estudiar también obstetricia, qué bueno, pero son una carrera muy valiente, ¿o no? ¿Alguien entró al nacimiento de su hijo? ¿Ah? ¿Acá? ¿Papá? ¿Mamá? Sí. Las mamás sí, porque no pueden nacer sin mamá. Pero con papá, ¿sí? Mi papá me cuenta que entró a mi nacimiento, casi se desmaya. Así que imagínense las obstetras ahí, las matronas que están, no un parto, sino muchos partos. Bueno, también habían
parteras en aquel momento. Y acá si nosotros vemos los capítulos del 1, del 15 al 17, dice, aquí lo tenemos: sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Les cuento muy brevemente. El faraón tenía miedo, estaba aterrado porque veía como el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, se multiplicaba, ¿sí? Como los Pokémones, decíamos en mi época millennial, ¿no? Se multiplicaba, crecían. Y eso entraba, a él le dio temor, miedo. Y no solamente a él, sino que a todos los egipcios. ¿Cuál fue su plan malévolo? Fue de matar a los niños hombres. Matar a los varoncitos, ¿cierto? Si los zapatitos eran celestes, había que matarlos. Ahora, Faraón pensaba que con eso iba a detener el plan poderoso de Dios. Y lo más irónico de esto, mis hermanos, es que Dios toma... ¿Por qué Faraón quería matar a los hombres? ¿Por qué no a las mujeres? ¿Qué pensaba de las mujeres? ¿Qué creen? Que eran más débiles. ¿Qué me van a hacer las mujeres, cierto? Matemos a los hombres. Pero Dios, en su sabiduría, toma a las mujeres para darle un golpe definitivo al faraón. Aquellas que él no consideró, les dan ese golpe. Y el primer golpe se lo van a dar las parteras. Y el primer punto, el ejemplo es las parteras preservando vida. Decido temer a Dios más que a mis temores. Así que Faraón llama a estas parteras. No se nos dice cuál es el nombre de Faraón. No sabemos cuál es el nombre de Faraón. La Biblia es muy intencional en no dar ese nombre. La Biblia da nombre de muchos reyes, pero de Faraón no lo da. Pero sí sabemos el nombre de las parteras. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Sale ahí en su Biblia? Sifra y Púa, muy bien. No sabemos quién era Ramsés II, tercero, octavo. No sabemos cuál era su apellido, pero sabemos quién eran las parteras, Sifra y Púa. Así que imagínense cuando le llegó ese recado del que gobernaba ahí, el más poderoso de todos: si son hombres, mátalos. Ellas, era una orden de su rey, ¿cierto? Era una orden del emperador. ¿Qué pasaba si no cumplía esa orden? ¿Qué creen ustedes que pasarían? La muerte, la tortura, una muerte despiadada, ¿cierto? Pero ellas, ¿a quién temían más? A Dios. Y esto es lo poderoso, mis amigos, mis hermanos. El temor de Dios es cuando Él está primero en mi vida, cuando yo lo admiro por lo que es. Es como cuando tú te acercas ahí en el cajón del Maipo y ves abajo, te da miedo, ¿cierto? Pero un miedo bonito, un miedo hermoso. Pero te da miedo, no quieres estar tan cerca. O cuando uno va al zoológico, ve el león rugir. Uno le pasan muchas cosas, pero es un temor de admiración. Ellas temían más a Dios. Sabían que Él era su Señor, no el faraón. ¿Cuántos de aquí tienen gatitos en sus casas? A ver, que muestren sus manos arañadas si tienen gatitos. Gatitos, cat lover. Los gatitos son distintos a los perritos, ¿cierto? ¿Sí? Los perritos son amorosos, tú te acercas con ellos, llegas a tu casa, te mueven la cola, saltan. Los gatitos uno los llaman y llegan, ¿o no? Cuando tú los llamas. No. Pero había un documental que mostraban que los gatos entienden su nombre. Ellos saben cuando tú los llamas, solamente que ellos deciden no ir. Tú le dices, ojo, cuidado, no botes esto. Y el gatito entiende. ¿Y qué hace? ¡Lo bota! Esos son los gatitos. Hay un pensador cristiano que decía, ¿por qué los animales nos ladran? Los pájaros no hacen ruido, los gatitos no arañan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en rebeldía con su creador. Los animales tienen muy claro quién es su creador, pero nosotros como que nos rebelamos contra él, ¿cierto? Así como gatitos nosotros también tenemos que ser. Y las parteras eran como los gatos. Ellas sabían que Faraón pareciera que gobernaba, pero el que realmente gobernaba era el Rey de Todopoderoso, el Rey del universo. A Él solamente podían temer. Así que recordémonos ahí cuando veamos a nuestro gatito en la casa, Él sabe que yo no soy el amo, sabe que hay otro ahí que es el amo. Y seamos nosotros también, porque a veces vivimos con temor, ¿cierto? Vivimos con miedo, vivimos con el miedo al jefe, este jefe estricto, este jefe que a lo mejor cada vez que yo me equivoco, alma manso escándalo, a lo mejor voy a perder la pega. Quizás tengo miedo a ese papá que ni siquiera existe ahora, pero como dejó una marca tan firme en mí, tengo el miedo a fallarle, vienen traumas de niño. A veces hay miedo con los hijos. Tengo miedo que mi hijo se rebele contra mí, tengo miedo que mi hijo tenga una herida, ¿cierto? Hay dolores, hay miedos que nosotros llevamos, pero el Señor en esta tarde ya quiere que decidamos temerle a Él. Él es el creador de todas las cosas y cuando yo le temo a Él, ya Él me libera de esos miedos.
Las parteras estaban temblando de miedo, me imagino, y ellas tenían mucho miedo. Pero sabían que el faraón, sin la voluntad de Dios, no las podía tocar. Pero cuando tú temes a Dios, podemos liberarnos de esos miedos. ¿Cuántos miedos tenemos? Miedo a las adicciones. Hablamos con el Señor, Señor, libérame de esto, pero como que uno ve que no está actuando. Pero seamos libres de esos miedos, porque cuando tú eres libre, cuando confiesas que temo al Señor más que todas las cosas, podemos ser libres de eso. En Proverbios 29-25, ¿qué dice, familia? El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Ahí el original habla como es un lazo, ¿sí? Y a veces hay animales que los cazan así, con un lazo. Cuando yo temo a los hombres, cuando es más importante la opinión, la aprobación de otros, a veces quiero que recibir esa aprobación, ese me gusta, ese like a lo mejor, o esa manito ahí en la espalda. Cuando vivo por eso va a ser tarde o temprano una trampa. Me va a llevar a transar mis valores, tus principios. Te va a llevar a lo mejor a hacer cosas que tú no querías. Eso es cuando vivo con temor a los hombres. Pero el que confía en el Señor estará protegido. Estas dos parteras, Sifra y Púa, ¿cierto?, preservaron la vida porque temían más a Dios que a los hombres. Cuando parezca ausente, Dios está actuando cuando tú decides temerle más a Él que a los hombres. ¿Qué miedo me está manejando hoy, familia? ¿Qué miedo está manejando a lo mejor mi vida? Pensémoslo esta semana. ¿Qué cosa estoy haciendo por miedo? Porque donde hay miedo, no hay libertad. Donde hay miedo, no puede surgir el verdadero amor. Cuando tú amas al Señor, con libertad puedes amar a tus padres. Tú puedes amar a tus hijos. Puedes amar incluso a ese jefe difícil. Lo puedes amar cuando tememos más al Señor que a los hombres. Vamos con el segundo punto entonces. Jocabet, una madre que protege, ¿cierto? No es Jacobet, porque mi esposa me dice que Jacobet es de Romané, ¿ya? No es Jacobet, ¿ah? Es Jocabet, una madre que protege. Jocabet enfrenta una situación difícil. En Éxodo 2, de 2 al 3 dice, imagínense, acuérdense cuál era el edicto: matar a todos los niños, ¿sí? Como las parteras no hicieron caso, Faraón vuelve de nuevo y él dice, cualquiera que vea a un niño varón tiene que denunciarlo, tiene que llamar a los guardianes ahí. Y ella tiene es una mamá que tiene, adivine qué, un varón. Y ella lo encontró bonito. ¿Cuántos papás encontraron bonito a sus hijos? ¿Cierto? Pero ella lo encontró tan bonito y no quiso hacer lo que decía la ley del momento, de matar a su hijo. Así que lo mantuvo lo que más pudo. Imaginen ese momento de Jocabet, ¿cierto? Éxodo 2, del 2 al 3 dice, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos, de papiro y la cubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre juncos a la orilla del río. Solamente hay otra ocasión donde habla de la palabra arca. Y esto es cuando hablamos de Noé, ¿cierto? Sabemos que Dios protegió a Noé junto a su familia, a los animales, en medio del caos. Y esto es lo que está haciendo Jocabet. Está aprendiendo a confiar en Dios en medio del caos. Ella sabía que su hijo, su pequeño, tenía poca alternativa de vida. Imaginen ese momento de Jocabet haciendo esa canastita. Si fuese chilena la haría con mimbre, ¿cierto? No sé cómo la habrá hecho, a lo mejor con arbolito ahí del sector del Nilo. Pero imaginen ese momento tan doloroso para ella. No sé si ha sido testigo usted cuando una mamá o un papá entrega a su hijo. Puede ser que lo entrega porque ya partió, puede ser que lo entrega porque tomó una decisión muy difícil, pero el dolor que sienta ahí una mamá es indescriptible cuando entrega a su hijo, a su hija. Y eso es lo que estaba viviendo aquí Jocabet. Pero ella, ¿en quién estaba confiando cuando estaba armando ese canasto? ¿En quién estaba confiando cuando estaba reuniendo esas ramitas? Cuando amamantaba a su hijo por última vez, a lo mejor. Estaba confiando en el Señor. El Señor que nunca te deja, que aunque parezca que estaba ausente ahí en esas leyes tan duras, tan difíciles, tan dolorosas, Él estaba actuando. Ella no sabía cómo Dios se iba a mover, pero sabía que Él se iba a mover. Así que si usted ve Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí dice que todas las cosas ayudan al bien. No dice que todas las cosas son buenas.
La Biblia no es ingenua, no nos dice que todo lo que te pasa en la vida es bueno. Hay cosas que son difíciles y dolorosas, situaciones duras, complicadas, situaciones que parecen pesadillas para nosotros. Esas no son cosas buenas, pero lo que sí nos dice la palabra es que esas cosas, el Señor es tan creativo, tan poderoso, tan hermoso, que eso lo puede transformar en bien. Lo que estaba viviendo ahí Jocabed, que estaba protegiendo a su hijo como podía, el Señor de alguna forma lo iba a transformar en un bien. Ese edicto tan duro del faraón, tan genocida del faraón de destruir a todos los niños, el Señor le iba a dar una vuelta y lo iba a golpear en su propia cara usando a aquellas mujeres que él tanto despreciaba. Así que aprendo a confiar en Dios en medio del caos. ¿Qué cosa estoy tratando de controlar que hoy necesito soltar en las manos de Dios? ¿Qué cosas quizás como esta madre? Imagínense cuando ella dejó ese canasto que fluyera por el río Nilo. ¿Qué pasaba ahí en su corazón? Había entre desesperación, pero también confianza de que el Señor iba a estar ahí con su bebé, que el Señor iba a estar ahí con esa pequeña guaguita, el Señor iba a estar ahí con su pueblo. ¿Qué cosas hoy día yo necesito soltar? A lo mejor estoy amarrado a un perdón que no quiero otorgar. Esta persona me hizo daño y me la va a pagar. El Señor nos dice que lo soltemos. El Espíritu Santo puede actuar ahí en nuestros corazones. El Espíritu Santo es experto en transformar los corazones de piedra en carne y Él lo puede hacer. A lo mejor estoy abrazando un pasado que ya no va a volver. El Espíritu Santo quiere también que lo soltemos. Él nos va a acompañar con esas heridas. Él va a restaurar esas heridas. Pero tal como lo hizo aquí esta madre, el Señor quiere que soltemos muchas cosas. ¿Qué cosa estoy amarrando que no he soltado? Aún en medio del caos, el Señor está ahí presente, amigos. Vamos con el tercer ejemplo. ¿Se acuerdan cuál era el primer ejemplo? Las parteras. ¿Cómo se llaman las parteras? Púa y Cifra. Ya, por si alguien está pensando en su bebé, ¿qué nombre puede ponerle? Púa y Cifra, ya. Ellas son las que protegen la vida, ¿sí? Ellas, en vez de temer al faraón, temen a Dios. Y el segundo ejemplo que acabamos de ver es Jocabed, ¿cierto? Una madre que preserva la vida. Ella, en medio del caos, aprende a confiar en su Señor. El tercer punto es Miriam, la hermanita que vigila. Permanezco fiel en lo pequeño. Aquí Jocabed también tenía otros hijos y uno de ellos es Miriam. Dios bendiga a todas aquellas hermanitas mayores, porque ella no se queda conforme al saber que su hermano iba a ser lanzado aquí al Nilo. Dice Éxodo 2 del 4 al 8. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría al niño. ¿Por qué ella se mantenía a cierta distancia? ¿Qué creen ustedes, familia? Para cuidarla, ¿cierto? Para protegerla, muy bien. Muchas veces la espera, ella estaba esperando qué estaba pasando, pero era una espera activa. ¿Quién recuerda esos momentos de adolescente cuando uno acompañaba a la mamá a la feria? ¿Ah? ¿Por qué uno acompañaba a la mamá a la feria primero? ¿Por qué la mamá te decía vamos a la feria? Llevar el carro, ¿cierto? Y cuando no había carro, ¿qué había que hacer? Las bolsas, po. No existía calistenia ni entrenamiento, ¿cierto? Uno aquí llevaba los tomates, aquí las cebollas, las papas y empezaba a armar músculo, ¿sí? Así que si alguien quiere armar músculo, ya sabe, acompaña a su mamá a la feria y va a tener gratis más encima y se puede llevar quizá una manzanita. Pero los vendedores, yo vivía en la población La Victoria y los vendedores eran a otro nivel. Yo creo que en cada población, en cada barrio. ¿Qué hacía un vendedor mientras usted pasaba? Caserita, ¿cierto? Ofrecía los tomates, lleve los tomates, pruebe la sandía, ¿cierto? Hay naranja también. Hay lugares que no voy a decir dónde, pero uno pasa en la feria y nada. Los vendedores no dicen nada, pero en las ferias de población no, pues te venden. Uno no quería comprar tomate, salía con 2 bolsas de tomate. Ahora, ¿por qué? Ellos están esperando que lleguen clientes, ¿cierto? Pero ¿cómo está su actitud, la del vendedor? Activa, ¿cierto? Pues atento. Así estaba Miriam. Esta palabra en original se mantuvo. No quiere decir que ella estaba callada, quieta, sino que estaba atenta al lupo, como alguien dijo por ahí. Atenta al lupo a ver qué iba a pasar. Ella estaba muy atenta y cuando vio que la canasta de su hermano llega donde la princesa, adivine lo que hace Miriam. Yo conozco una mamá que puede amamantar a este bebé. Ella estuvo esperando, vigilando, y Dios la usó para hablar de esta forma y poder conectar
de nuevo a este bebé con su mamá. Pero se fijan que Miriam, ¿qué hizo solamente? Vigilar. A lo mejor uno puede despreciar a una hermana pequeña. ¿Qué va a hacer una niñita ante esta situación tan dura? Pero Dios usa lo pequeño y lo transforma. El Señor es experto en transformar aquello que es pequeño. ¿Cuántas veces, familia, a lo mejor nosotros hemos pensado que lo que hacemos no vale? Quizás no vale levantarme temprano. ¿Para qué hablo con esto con mis padres si no van a cambiar? ¿Para qué hablo esto con mis hijos si ellos no me van a escuchar? ¿Para qué voy a la práctica, al colegio? ¿Para qué voy al trabajo si esto no tiene sentido? Pero amigos, el Señor ve cada uno de esos pasos que nosotros hacemos. Y el Señor está usando eso. Dios te está usando cuando tú vas al trabajo, cuando tú eres amable con alguien ahí en el transporte, cuando le mandas ese mensaje de WhatsApp, tú dices, ¿para qué lo voy a mandar? El Señor ahí te está guiando en hacerlo. ¿Para qué Miriam se iba a quedar ahí? ¿Cierto? Dios la iba a usar de forma poderosa para conectar a este bebé que estaba ahí desamparado de nuevo con su mamá, porque Dios es fiel en usar lo pequeño. No te menosprecies, mi hermano, no menosprecies tu trabajo, tu servicio, no menosprecies a lo mejor lo que tú crees que otros no ven, porque el Señor lo ve y lo va a usar. Las grandes transformaciones siempre ocurren en lo pequeño. Uno piensa que Mira, tenía que haber sido quizás alguien muy espectacular. No, era común y corriente como cada uno de nosotros, una pequeña hermanita que estaba ahí para vigilar, pero ella permaneció fiel en lo pequeño. Primera de Corintios 1:27 dice, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. ¿Te han dicho alguna vez tonto, débil, no sé? El Señor lo considera. El Señor nos considera a nosotros para avergonzar a los que se creen poderosos. Dios iba a usar a Miriam, Dios iba a usar a las parteras, Dios iba a ocupar a aquella madre que estaba haciendo un canasto para avergonzar y doblar la mano de este faraón tan cruel. El imperio iba a ser derrotado por esta pequeña hermanita que estuvo ahí fiel para que este bebé sea preservado y después sea el libertador de su pueblo. Así que el Señor hoy día puede ocupar eso. Hay una pregunta ahí, familia. ¿Será que estoy mirando en menos las cosas que Dios sí está usando? Creo que el Señor no está ahí presente, pero ¿será que estoy mirando en menos lo que el Señor está usando? Esos pequeños gestos, esos pequeños pasos que tú das día a día. Sé fiel en eso. Sé fiel en donde el Señor a cada uno nos ha llamado. En nuestro trabajo, en el hogar. Aquellos que están cuidando a un enfermo. Eso es muy desgastante, ¿cierto? Pero ahí el Señor está contigo. El Señor que sana está usándote para traer sanidad a aquella persona. El Señor que entrega amor te está usando ahí para entregar amor a aquella persona. Así que no dejes de hacerlo, porque el Señor está ahí contigo. Seamos fieles en lo pequeño. Aunque pensemos que Dios está ausente, Él está actuando a través de ti. Y el cuarto punto, familia, y final, es la hija del faraón. ¿Qué hace ella? Rescata. Permito que la compasión venza al miedo. Así que este canasto sigue ahí navegando por el Nilo y de repente se encuentra justo las diosidencias, ¿cierto? Con la hija del faraón que fue a bañarse junto a sus criadas. Ahí encuentra este bebé una futura madre adoptiva. Aparece Miriam y le dicen, yo conozco, ¿cierto? Pero Dios usa el corazón de la hija del faraón. Ahora, ¿qué ocurrió en el corazón de aquella princesa? ¿Qué pasó? Ella recordaría muy bien lo que dijo su papá, ¿cierto? Todo niño hebreo debe morir. En Éxodo 2:5-6 dice, al abrir la canasta la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Esa palabra en el original es compasión. Su corazón fue movido, su corazón fue ahí. El Señor actuó ahí en su corazón. Y muchas veces Dios te puede usar para bendecir a otros a través de esa compasión que Él te ha dado. Me acuerdo que en mi antigua familia de fe estábamos recién volviendo a Cristo y estaba muy flaco, muchos kilos atrás, recién salido del colegio, y con mi hermano íbamos a la iglesia y el grupo de hombres ahí ya se dio cuenta que nosotros en invierno, como en esta época de invierno, andábamos siempre con poleritas, con chalecos más o menos débiles, flaquitos, y ellos hicieron una vaquita y nos regalaron unas parcas. Me acuerdo que esas parcas nos duraron mucho tiempo, estábamos calentitos, no nos habíamos dado cuenta nosotros de ese detalle, pero Dios lo usó a ellos para podernos abrigar esos inviernos.
Recuerdo también antes de poder congregarme en Raíz, el Grupo Vida supo que Solange estaba sin trabajo. Y ellos con cariño hicieron una canastita familiar. Sin conocernos mucho, la fueron a entregar ahí. Ahí conocí a Jorge y Cele. Y Dios lo usó, los movió a compasión para hacer de bendición para nosotros. Qué poderoso, mis hermanos, cuando tú te dejas usar por el Señor. Sin duda, cuando tú ves que Dios no está presente, nuestro corazón se endurece, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden endurecer nuestro corazón? A veces la tristeza, la amargura, la rabia, ¿sí? El enojo, cuando estoy preocupado por lo que me está pasando. Pero aún ahí el Señor quiere que podamos ser de bendición para otros. Que la compasión venza al miedo. Estamos llenos de temores y de miedo de qué va a pasar. Pero la compasión puede vencer al miedo. La compasión de esta princesa que había escuchado a su papá cuántas veces a lo mejor. Imagínense esa cena familiar. Estos hebreos nos van a quitar el reino, no sé qué. ¿Cuántas veces le habrá educado? Pero cuando ella vio a este bebé, el Señor usó su corazón de compasión para llevarlo al mismo imperio, para llevarlo al mismo palacio. Y quien sea su abuelo adoptivo, sea el que eduque finalmente al libertador de su pueblo. Y ahí el Señor da un golpe final. Pensábamos que Dios no estaba actuando, pensábamos que Dios estaba ausente de estos años de esclavitud, pensábamos que Él estaba ajeno al dolor de su pueblo, pero ahí el Señor estaba actuando a través de todas estas mujeres, las parteras, ¿cierto? Una mamá desesperada, una niñita que estaba siendo fiel en lo poco, y ahora una princesa que su corazón es movido a misericordia. El Señor las estaba usando para dar un golpe final y levantar al libertador, aquel que puede después sacarle las cadenas. Y ese pueblo iba a ser finalmente libre, ¿cierto? Y ahí es cuando después vemos a Whitney Houston y Mariah Carey cantando, para que la vean en su casa la película. Pero fíjense que este relato de que a lo mejor no vemos que está presente Dios, este relato que vemos que ¿dónde estás, Señor? Esas oraciones de una madre desesperada, de parteras temblando de miedo, el Señor estaba ahí actuando. ¿Qué momento estoy viviendo hoy día? A lo mejor que pienso que el Señor no está presente. ¿Qué momento a lo mejor Dios quiere que reflejemos esa compasión que Cristo tuvo por nosotros, que se la reflejemos también a otros? Para el último versículo ahí está. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Para terminar entonces, familia, vamos a recordar los 4 ejemplos. 1, ¿cuáles son? Las parteras que preservaron, ¿sí? ¿Cómo se llamaban ellas? Cifra y Púa. Sabemos quiénes son. No sabemos quién es Faraón, pero ellas temieron al Señor y preservaron la vida. Lo segundo es Jocabet, que soltó y confió. Ella dijo: Señor, aquí te entrego a mi bebé, a mi criatura amada, te la dejo a ti. Lo tercero es Miriam, que vigiló. Ella no se quedó expectante pensando no, ella estuvo ahí atenta, activa. Cuando tenía que hablar, habló. Cuando tenía que seguir al bebé, lo hizo. Y por último, la hija del faraón, que rescató, que el Señor transformó ese corazón y lo trajo a misericordia. Así que, aunque parezca ausente hoy día en mi vida, el Señor sí está actuando. Aunque parezca ausente que esté en mi ser querido, que yo tanto le hablo de Cristo a lo mejor, o oro por él o por ella, el Señor sí está actuando. ¿Y qué verdades hay detrás, mis hermanos? Decido temer a Dios más que a mis temores. Lo segundo, aprendo a confiar en medio del caos, ¿sí? Como lo hizo Jocabet. Tercero, permanezco fiel en lo pequeño. Y cuarto, permito que la compasión venza el miedo. Siglos después, este libertador Moisés se levantó, ¿cierto? Sacó a su pueblo de la esclavitud, pero Moisés nos apunta al mayor de los libertadores. Nos apunta a aquel que nos sacó de la desesperación, de la muerte, del pecado, que es nuestro Señor Jesús. A él también lo persiguieron cuando niño. A él también lo querían matar. También los papás estaban desesperados a ver qué hacer. Él vivió como inmigrante. ¿Cuántos hermanos nuestros viven hoy día como inmigrantes, cierto? Jesús lo pasó ese tiempo. Y finalmente, cuando tú pensabas que ¿dónde está Dios en la cruz? ¿Dónde está el Señor ahí en medio de la crucifixión con tanto dolor, llevando estas heridas tan profundas, siendo traicionados por sus amigos, pasando tortura, pasando un juicio que en ningún lado se puede hacer porque es totalmente ilegal? ¿Dónde está Dios ahí? Cuando tú te preguntas eso,
y miras a la cruz, ahí está nuestro Señor, sufriendo por cada uno de nosotros, pero un sufrimiento por amor, porque Él finalmente derrotaría la muerte, Él derrotaría al mayor de nuestros enemigos y Él ya resucitó. Así que si hoy día no conocemos a este Señor, o si hoy día estamos lejos de Él, pensamos que estamos lejos de Él, o necesito recordarlo, recuerda que cuando aún en el dolor más grande que podemos pasar, el Señor ahí está presente, porque Él no se bajó de la cruz por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo. Así que este libertador, Moisés, apunta al mayor de los libertadores, que es Jesús. Cuando parecía que todo estaba ausente, ahí el Señor estaba actuando. Eso, mis hermanos, leamos juntos, por favor. Aunque parezca ausente, Dios está actuando. Hoy día la iglesia cristiana en todo el mundo celebra el Pentecostés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, el Pentecostés? Es cuando baja el Espíritu Santo a la iglesia, cuando se manifiesta. Ahí empiezan a haber señales poderosas. Jesús había resucitado. Y pasa que todo el mundo podía tener el Espíritu Santo. Aquel que confiaba en Jesús podía tenerlo. Algo que era reservado para algunos, ahora se mueve por toda su iglesia. Y eso celebramos en distintos lugares donde se congregan para hablar de Cristo, para conversar de Él. Está el Espíritu Santo hoy día presente. Y hoy día también está presente en nosotros. Aquí en las butacas, está presente en tu hogar. Sea que haya agua o no haya agua, el Señor está ahí presente. Él siempre va a estar ahí contigo. Y ese Espíritu Santo que hoy día, esta situación que estaba viviendo con el pueblo de Israel, esta tragedia tan grande, que el Espíritu Santo lo traiga a nuestro corazón y sepamos que aunque parezca ausente, el Señor está actuando. Oremos. Señor, conoces tú cada uno de nuestros corazones, Señor. Conoces, Señor, aquella esposa, Señor, que está viviendo una situación dura en su matrimonio, Señor, que piensa que no hay vuelta atrás, Señor. Conoces a ese hijo que tiene una herida muy dolorosa y profunda, Señor, que piensa que siempre la va a tener que llevar y cargar y que ya está escrito su destino, Señor. Tú lo conoces a él, Señor. Conoces aquel matrimonio desempleado, Señor, que está esperando que salga una oportunidad de trabajo, Señor. Tú estás ahí, Señor. Tú conoces, Señor, a aquella mujer, Señor, que va a los médicos a encontrar solución, Señor. Tú conoces, Señor. Pero tú no estás ausente, Señor. Tú estás ahí, Señor, para derrotar esos faraones, Señor, que se levantan. Tú estás ahí, Señor, para dar un golpe, Señor, a la violencia, a la amargura, al rencor. Tú estás ahí, Señor. Y lo haces levantando a personas, Señor, como cada uno de nosotros. No porque seamos los mejores, Señor, sino porque tú nos rescataste y saliste a nuestro encuentro, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, para llevar de tu esperanza ahí en el trabajo, Señor. Para llevar de tu esperanza en el consultorio mientras esperas, Señor. Para llevar esperanza a los colegios que necesitan de ti, Señor. Para llevar a esperanza a aquellos hogares que parecen destruidos, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Y cuando sepamos o pensemos, Señor, que tú no estás ahí, Señor, nos demos cuenta que tú siempre has estado ahí, Señor, y de años, Señor, hacia atrás has venido actuando en nuestra vida, Señor, que no fue una coincidencia ni casualidad, sino que eres tú el que estás tomando los medios para hacerlo, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones durante esta semana. Te necesitamos, Señor, y ese mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios que trajo esas plagas, Señor, hoy día está con nosotros, transformando los corazones, incluso el más duro de mi corazón, Señor. Tú lo puedes hacer porque para ti nada es imposible, Señor. Trae sanidad, trae liberación, Señor, porque como tu pueblo lo necesitamos. Trae de tu salvación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y que esto lo podamos compartir con otros, Señor, porque tú siempre estás actuando, Señor. Tú nos quieres liberar y tú estás ahí con tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.